Voy a empezar por el caso Teuchitlán. Fíjense, lo primero que me llama la atención, a ver, vamos a pensar tantito. Lo primero que me llama la atención del caso Teuchitlán, el cártel, presumiblemente el cártel Jalisco Nueva Generación, se ufana que ellos no fueron. Pero en fin, el hecho es que las autoridades dicen que fueron. Vamos a ver a quién creerle, si al cártel Jalisco que lanza sus comunicados o al gobierno que dice que fue el cártel Jalisco. Pero entre que le creemos a uno o le creemos a otro o no le creemos a ninguno de los dos, fíjense, presuntamente. La primera pregunta que yo me hago es, oye, ¿y el rancho Izaguirre de quién es? Y entonces llego a la conclusión que el rancho Izaguirre tiene un procedimiento que es muy normal. Unos dueños, una familia de apellido Izaguirre, tenían ese predio. Pero resulta que un día llegaron a ese predio de su propiedad y ya estaba ocupado por un cártel del narcotráfico. Y si ya estaba ocupado, los Izaguirre nunca más volvieron a su rancho porque su rancho fue ocupado por la maña. Y cuando es ocupado un predio, que es una propiedad privada, por un cártel del narcotráfico, ¿para qué te quejas con el gobierno? Si el gobierno es lo mismo. Primera cosa, el rancho Izaguirre es de una familia Izaguirre que ya no volvió al rancho porque lo ocupó el cártel Jalisco Nueva Generación. A ver quién le discute al cártel Jalisco. O sea, lo quiero traducir de otra manera. Un cártel del narcotráfico puede meterse a donde sea, propiedad privada o no, o hasta pública, y ocuparlo y nadie dice nada. Nadie tiene el derecho de atentar en contra de los derechos que se impone un grupo de facto en un país en el que no hay ley. Primera cosa que me llama la atención. Segunda que me llama la atención, se calcinan los cuerpos, pero ¿por qué si se afanaron tanto en este cártel para calcinar los cuerpos? ¿Por qué dejaron la evidencia de cientos de pares de zapatos? ¿Por qué dejaron la evidencia de ropa? ¿Por qué dejaron la evidencia de objetos personales, propiedad de los asesinados? ¿Por qué la dejaron? ¿Por qué no la desaparecieron también? Si la idea era borrar todo vestigio, si tú dejas apilados cientos de zapatos, montones de ropa, propiedad, o sea, artículos personales de cada uno de los implicados en este exterminio masivo, eso lo dejas como evidencia. A mí me suena que si el gobierno de Claudia Sheinbaum hubiera sabido antes de Teuchitlán, hubiera hecho todo para que no hubiera trascendido una denuncia pública y que entonces Teuchitlán, en lugar de ser lo que hoy es, que es un escándalo, se hubiera convertido en nada. ¿Por qué? Porque el rancho fue invadido por un cártel que, por supuesto, tiene el derecho a invadir lo que se le pegue la gana, lo que se le hinche de la parte más panda del pantalón y meterse al rancho. ¿Por qué dejan toda esa evidencia? ¿Quién denuncia el hecho? Denuncian los propios pobladores. ¿Quién le dice a los pobladores lo que está pasando? Alguien. ¿Ese alguien quién puede ser? Puede ser una fuerza que quiera que se denuncie un hecho para que se convierta en un escándalo, para que le llegue ese escándalo a lastimar a la titular del poder ejecutivo de nuestro país. Y si se quedó toda esa evidencia que después fue motivo de grotescos comentarios del señor Gerardo Fernández Noroña,
haciendo alusión a los zapatos y a los artículos personales que había de las presuntas víctimas, ¿por qué se deja toda esa evidencia? Si se hubiera hecho un trabajo kosher, entonces hubieras llegado a un terreno descampado, no pasó nada, aquí no hay nada, aquí no vino nadie, aquí nada pasó. Pero resulta que llegas a un lugar en el que hay restos óseos y un montón de evidencias, que hacen montón de evidencias, y que entonces este se convierte en un tema de carácter nacional. Ahí, de ahí derivan muchas cosas que esta mañana trató de aclarar este señor que es un fiscal general de la República, y yo quisiera todo, menos que fuera mi abogado, el fiscal general de la República, porque es malísimo. Alejandro Gertz Manero anunció en la conferencia matutina del pueblo que este predio, conocido como el Rancho Izaguirre, fue ahora señalado como un lugar de actividades criminales del cártel Jalisco Nueva Generación. Y ya fue finalmente asegurado por autoridades federales. Gertz Manero se la pasó haciendo evasivas. Confirmó que desde la madrugada de este día, elementos y peritos de la Fiscalía General de la República habían tomado posesión del lugar, digo, con el permiso del cártel, ¿no? Digo, porque pues, imagínate sin él, una minuciosa investigación pericial y criminalística. Habló Gertz Manero y le preguntaron en la mañanera que por qué no había ido él, porque resulta que hace 6 días, el 19 de marzo, Alejandro Gertz Manero dijo: yo les voy a dar a ustedes, prensa, las facilidades para que lleguemos al Rancho Izaguirre y veamos este lugar juntos. Pero resulta que el señor Gertz Manero tiene otra idea. Él dice que él nos ensucia en estas cosas, que para eso hay peritos y que él no puede suplir la actividad de un perito. Imagínense ustedes. Y que él lo que tiene es que está representando una institución y que esa institución es la Fiscalía General de la República y que a él le reportan todos. Entonces, ¿por qué no fue? Pues porque no tenía por qué haber ido, aunque hace 6 días dijo que iría y que el día que dijo que iría, en la mañana, antes de que se emprendiera el viaje con la prensa, resulta que Gertz Manero canceló. Pero, como siempre se la zafa y pues finalmente es autoridad, pues que digan lo que sea, finalmente le tenemos que creer, ¿no? Vean ustedes a este procurador general de la República, abogado general de la nación, fiscal de todos los mexicanos. ¿Usted le confiaría que le cuidara el coche a este señor? Con motivo de una acción que para nosotros ha sido fundamental, el Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad logró detener al Lastra. Esto fue la semana pasada. Y en un plazo verdaderamente perentorio, porque es un plazo constitucional, logramos con los datos que ellos nos dieron obtener y abrir una carpeta por delincuencia organizada. Eso es una carpeta de carácter federal. También logramos que el juez de control ya le dictara la formal prisión a este individuo, ya se encuentra en una cárcel de alta seguridad, y al tener ya una acción de carácter federal como la que ya tenemos, la madrugada del día de hoy, la Fiscalía General de la República, el Ministerio Público, la Policía y los peritos tomamos posesión de ese lugar. No habíamos podido tomar posesión porque, como bien se sabe, se estaba manejando por la Fiscalía Local, por haber sido la que hizo todas estas gestiones, que ya se habló de ellas con mucha claridad desde el mes de septiembre del año pasado. Ya en este momento es un asunto de carácter federal, está ocupado ese sitio por las autoridades federales y están entrando los peritos para determinar la realidad de lo que hay ahí. Ya, no, ya estuvo. Ya ya llegaron los de la fiscalía.
Y como ya llegaron los de la fiscalía, ahora sí vamos a ver toda la verdad y nada más que la verdad y solo la verdad. Entonces, les digo, Gers Manero detalló todo lo que pasó con el Astra, criticó duramente a la acción previa de la Fiscalía Estatal y la Fiscalía además que exigió a la jalisciense, a la Fiscalía Jalisciense, entregar inmediatamente todas las evidencias e indicios recolectados previamente para evitar la pérdida de pruebas fundamentales, no sea que se las puede llevar hasta el viento, ¿no? Gers Manero añadía enfáticamente lo que les digo, pues pues ¿qué pasó? ¿No que ibas o no ibas? ¿O qué es lo que pasó? Finalmente, ¿tú no tienes que ir ahí a Izaguirre, al rancho? El fiscal local, después de que nos dio la autorización, dijo que yo iba a ir. ¿Cómo voy a ir a un lugar donde ni siquiera nosotros podemos entrar si no es con el permiso de ellos? Por razones obvias. ¿Cuál fue la razón? ¿Cuál fue la razón para poder hacer esa convocatoria a esas madres para que llegaran una hora antes de que llegaran las personas que ellos mismos habían invitado? No sé si esté claro. Si se trata de crear problemas, no, nosotros estamos tratando de crear soluciones. Claro, y bueno, además de La frase, lejos de crear problemas, nosotros estamos tratando de crear soluciones. Este hombre tiene una corta memoria o ya no cuenta con ella, porque él dijo el 19 de marzo que entrarían al rancho Izaguirre de ya. Se esperaba, porque lo anunció el día previo en la mañanera del pueblo, esa mañanera del pueblo sabio. Y dijo que él iría. No fue el fiscal de Jalisco el que dijo que iría Gers Manero. Gers Manero lo dijo y Gers Manero canceló. Bueno, algo tan sencillo como esto, que es una cuestión de iba yo a ir, pero finalmente no fui, y no fui porque yo ni siquiera dije que iba a ir. ¿Y cómo me voy a meter cuando todavía no está en nuestro dominio el rancho Izaguirre? Porque todavía lo tiene la Fiscalía del Estado, como siendo problema de la Fiscalía del Estado, y yo no tengo por qué, porque para eso están los peritos. O sea, si no le cree uno eso a este hombre, pues entonces, ¿qué le puede uno creer? En estas acciones graves de lo que ha ocurrido en ese rancho, yo creo que el más serio de los responsables presuntos de que se haga algo que esté ligado con la justicia es Omar García Harfuch. ¿Por qué? Porque le sabe. Es más, estoy seguro que Omar García Harfuch tiene un particular interés en este caso, porque recuerden ustedes que Omar García Harfuch, una vez saliendo de su casa en el 2022, recibió un ataque brutal con ametralladoras tipo Barrett antiaéreas en su coche, en su vehículo blindado, y acabó en el hospital casi muerto. Para él, creo que este operativo representa algo que, por supuesto, intimidaría al cártel Jalisco Nueva Generación en caso de que pudiéramos pensar como una especie de inaudita, que el cártel tuviera miedo de una acción de la justicia. Harfuch también habló en la mañanera y este fue su reporte. Se le vincula con el reclutamiento de personas para la organización delictiva durante el periodo de mayo del 2024 a inicios de marzo del 2025. Utilizaba principalmente redes sociales para ofrecer oportunidades laborales falsas mediante engaños, además de usar grupos cerrados donde se mencionaban las actividades delictivas. Algunas de estas publicaciones referían ofertas de trabajo para la organización criminal y ofrecían un puesto como guardias de seguridad con un pago de 4,000 a 12,000 pesos semanales. Los interesados eran citados en distintas centrales de autobuses, desde donde eran trasladados al centro de adiestramiento en el rancho Izaguirre. Ya en el rancho, el adoctrinamiento consistía en el manejo de armas de fuego y acondicionamiento físico. Los reclutas, al llegar al lugar, dejaban sus pertenencias y eran uniformados con ropa y botas tácticas. También les retiraban sus celulares. El entrenamiento tenía aproximadamente un mes de duración, tiempo en el que permanecían incomunicados.
Dependiendo de las aptitudes, a los reclutas se les otorgaba un puesto dentro de la organización y asimismo eran asignados a distintas entidades para incrementar el estado de fuerza de la organización delictiva. De acuerdo con el testimonio del detenido, llegaron a privar de la vida a personas que se resistían a recibir el adiestramiento o bien intentaban escapar del lugar, así como golpearlos y someterlos a algún tipo de tortura. Esto es lo que reporta Omar García Harfuch. Pero yo me quedo todavía pensando en por qué tanta evidencia. ¿Por qué si eliminaron a las personas, no eliminaron su ropa? ¿Por qué si eliminaron a las personas y las hicieron polvo, por qué no eliminaron sus zapatos? ¿Por qué no sus objetos personales? ¿Por qué se quedó todo ese montón de evidencia que el momento en que llegas a ese lugar te grita toda la tortura a la que estas personas fueron sometidas hasta que llega a su final? Y ahí es en donde pienso que el gobierno de México tiene un enorme, enorme problema. Ante la magnitud de todo esto, la reacción política, pues tiene que venir, y un tema que es de carácter de estricta seguridad, o en este caso inseguridad, pasa a ser un asunto de carácter político. La señora Sheinbaum se mostró cautelosa, pidiendo no hacer especulaciones, porque, bueno, el hecho de que encontremos para la opinión pública todo esto en un rancho como el Izaguirre, pues no se trata de hacer especulaciones, es como si llegas a el campo de exterminio de Auschwitz y ves los crematorios y ves las regaderas de gas y ves los cuerpos apilados y ves la ropa y ves la miseria y dices, no entremos en especulaciones. Especular es manejar espejos que a lo mejor magnifican algo que no es siquiera real, sino virtual. Pero esto no es siquiera real o es virtual, es un hecho. Y es un hecho que a la señora Sheinbaum le pesa más a la señora Sheinbaum que digan que esto es un talón de Aquiles para ella que los muertos. De hecho, el día que se supo el tema de Teuchitlán, ella se fue a bailar con un grupo de escolares, una serie de danzas que en su investidura presidencial bien podría haber guardado un poco de respeto por esa tragedia, que es una tragedia nacional. La señora Sheinbaum rechaza la idea de que esto sea un talón de Aquiles y así es como habla. A ver, yo no considero que sea ni talón de Aquiles, ni talón de otro tipo. Vamos como desglosando, ¿no? Correcto. El tema. Hay un tema relacionado con la desaparición de personas en nuestro país. La magnitud de este problema, la atención que debe dar el Estado mexicano a este problema, hay que tomarlo seriamente, con la verdad, sin esconder absolutamente nada. ¿Qué problema ha habido en nuestro país respecto a esto? Para empezar, el número de personas desaparecidas o no localizadas. Que el sexenio pasado el presidente López Obrador lo que hizo fue una búsqueda intensa. Llegó a un número y nosotros estamos dándole seguimiento a la búsqueda. Es importante que se sepa que el número de personas desaparecidas en el país, que ya vamos a presentar los números nuevamente pronto, hay una parte que viene de carpetas de investigación, es decir, de información de la Fiscalía. Y hay otra parte que viene de otros reportes. Y eso es importante que la gente conozca.
porque en el caso de otros reportes no necesariamente hay toda la información y eso es lo que vamos a presentar muy pronto. Pero tenemos que decirle. Eso es lo que trae la señora Sheinbaum. En lo que va de su administración, se han reportado 77 homicidios todos los días, desde que empezó la señora Sheinbaum a gobernar a nuestro país el 1 de octubre del año pasado, hasta la fecha. Esos son datos del gobierno que hablan por sí solos. No tengo ni siquiera que decir más. También causó mucha indignación en todos lados la desestimación de las evidencias en el Rancho Izaguirre por parte de esta lacra de la sociedad mexicana, conocida como Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado de la República Mexicana. Ese que fue a Estrasburgo a hacer nada más que el ridículo, a hablarle a las moscas, que creo que había 2 en el lugar en el que hizo su alocución, pero lo que más me llama la atención, porque él dijo que fue una verdadera presentación exitosa, la que tuvo Gerardo Fernández Noroña en Estrasburgo. No hay una línea ágata, nacional o extranjera, que haga alusión a lo que dijo este infeliz, pobre, desgraciado, de Gerardo Fernández Noroña. Pero en fin,